En esta ocasión me gustaría llevar a cabo una reflexión desde la docencia a un año de la pandemia COVID-19. Hola, un saludo a las personas que nos están viendo. Bienvenidas, bienvenidos a Escoleia 4.0, un espacio destinado a la difusión, la socialización y el intercambio de ideas vinculadas con el ámbito educativo. A finales de febrero del año 2020 se registró oficialmente el primer caso de COVID-19 en México. Se acaba de cumplir un año de la contingencia sanitaria a causa de la pandemia, y desde el ámbito educativo surge la siguiente pregunta: ¿cuáles son los efectos que nos ha dejado esta difícil experiencia? En términos generales, los costos humanos, sociales y económicos, por mencionar solo algunos de los múltiples efectos, han dejado secuelas irreparables. Podríamos decir entonces que la cruel enseñanza del virus nos ha dado lecciones a todos, incluyendo a quienes nos desempeñamos en la docencia, y es desde esta óptica que me gustaría compartir algunas reflexiones personales sobre el tema. Hasta antes de la contingencia, se venía gestando una tendencia que cuestionaba sobre cuál era el rol de la escuela. Si bien históricamente y desde una definición funcional, la escuela ha sido un espacio donde se brindaba información al alumnado, donde se podía socializar entre personas y se instruía a estas. Uno de los efectos innegables de esta pandemia es que nos ha demostrado que la escuela no solo es un espacio físico, y que cuando asociamos escuela con educación, instrucción y aprendizaje, no estamos hablando de lo mismo, porque muchas veces estos elementos no ocurren en este espacio y algunas veces cuando llegan a ocurrir no se dan de manera sincrónica. Segundo aspecto, las desigualdades sistémicas o estructurales que no se originan en la escuela, pero que innegablemente se trasladan al interior de esta. Y cuando hablo de ello me estoy refiriendo a calidad, equidad y cobertura de los servicios educativos. La pandemia ha evidenciado que estas deudas históricas del sistema educativo nacional siguen latentes y se han hecho cada vez más fuertes. Aunado a estas, las propias consecuencias que la pandemia ha traído y nos han permitido ver que emergen nuevas problemáticas como son la falta de conectividad para docentes, para el alumnado, para padres, madres de familia y tutores, en algunos casos también la suspensión parcial o en otros la suspensión total del sistema educativo o del servicio educativo, así como un pesado sistema burocrático que no estaba listo y no estaba digitalizado para afrontar estos retos. He dejado al último lo académico en función a que pareciera que habitualmente el aspecto queda al final en la toma de decisiones del sistema educativo nacional. Sin embargo, la emergente necesidad de encontrar otra forma, en este caso una forma digitalizada, para gestionar y evaluar los aprendizajes es una problemática. Aunado a ello, un nuevo esquema de educación para los adultos que ante esta nueva realidad digital quedaron fuera de la dinámica social. Finalmente, la urgente necesidad de la llamada alfabetización emocional que nos ha demandado la contingencia como solución para preservar la salud e integridad de las personas. De manera evidente, lo anterior impactará en indicadores propios del sistema educativo como son acceso, permanencia, conclusión de los estudios y desde luego en el logro de los aprendizajes, lo cual, hay que decirlo, difícilmente se resuelve con remediales y en definitiva tendrá una repercusión en esta idea de formar integralmente a las personas. Tercer punto. ¿Estaba listo el sistema educativo nacional para una situación como esta? La respuesta es no, ni el sistema educativo ni el sistema en general. Si bien dentro del sistema educativo históricamente se evidenciaron avances, pareciera que con la llegada del COVID-19 hubo un retroceso marcado y los impactos de esta no serán homogéneos, como tampoco es homogéneo el sistema educativo y, de forma lamentable, como pasa en muchos casos, impactarán estos efectos negativos con mayor fuerza a los sectores más vulnerables. Aquí sería importante revisar algunos datos del sistema educativo para concebir cómo nos encontrábamos antes de la pandemia y, posteriormente, dentro de algún tiempo, evaluar qué efectos dejó
el paso del COVID-19 en nuestro país. Veamos los siguientes datos. Hablamos de un país con una población mayor a los 126 millones de personas, de acuerdo a los datos del INEGI del año 2020. En cuanto a la población total por sexo, más del 52% de las habitantes de nuestro país son mujeres y el 48% restante son hombres. Siguiente elemento. Es interesante este gráfico porque podemos ver esta curva que va de los 0 a los 24 años, que es la edad escolar dentro del entorno de esta charla, y más del 40% de la población se encuentra de alguna manera inmerso en el sistema educativo, ya sea desde educación inicial hasta educación superior. El siguiente elemento, porcentaje de la población de 3 a 24 años que asiste a la escuela por grupo de edad, podemos ver en los gráficos centrales que de los 6 a los 14 años asiste a la escuela, esto en el año 2020, antes de la contingencia sanitaria, más del 90% de estos sectores, es decir, 9 de cada 10 niños y niñas que tendrían que estar en la escuela, efectivamente estaban en la escuela. Llama la atención lo referente a niños y niñas de 3 a 5 años y de 15 a 24 años. Podemos ver cómo baja notablemente el porcentaje y el tema histórico de nuestro país vinculado con deserción y abandono en nivel medio superior, que comprende después de los 15 años y desde luego lo vinculado con el nivel superior. La siguiente imagen es interesante y es un resumen en términos generales. Cuando hablamos del sistema educativo, estamos hablando de más de 36 millones de personas inmersas en el mismo, alumnos, alumnas, la mayoría son mujeres, hablamos de más de 2 millones de docentes y más de 262,000 escuelas. Es interesante ver que el 85% de la matrícula se encuentra bajo el sostenimiento público y el 14.5% bajo el sostenimiento privado. Habría que revisar estos datos, al igual que algunos de los anteriores, para ver cuál es el balance después de la contingencia sanitaria. Finalmente, lo concerniente al tránsito escolar en el sistema educativo escolarizado. Aquí podemos ver un dato: de cada 100 mexicanos y mexicanas que ingresan a primaria, solo 27 egresan de licenciatura. Y podemos ir viendo todos los que van quedando en este tránsito entre niveles. Aquí encontramos desde primaria hasta secundaria, lo que representa educación obligatoria. En media superior tenemos altos índices de deserción, de abandono. Ya son pocos los que logran ingresar a licenciatura, de los 100 ingresan 38 y este número se ve aún más reducido porque hay 11 que no alcanzan a concluir sus estudios a nivel superior y solo logran el egreso estos 27. Estos son pues algunos datos que con el tiempo se podrán ir revisando y será innegable el efecto que la contingencia sanitaria ha tenido sobre nuestro sistema educativo. Mientras comentaba lo anterior, recordé un cuestionamiento planteado en uno de los colectivos docentes a distancia. La pregunta era: ¿qué hacer frente a esta nueva incertidumbre? ¿Adaptarse, resignarse o reinventarse? Mi respuesta frente a la anterior pregunta es que estamos transitando por las tres y seguramente con el paso del tiempo seguiremos en ellas. Por ejemplo, la resignación ante las deudas histórico-sistémicas que nos están llevando a afrontar con lo que tenemos y con lo que podemos esta contingencia. En torno a la adaptación, considero que ha sido una fortaleza del magisterio, y cuando digo esto no hablo en su totalidad, hablo de una mayoría, y quedaría pendiente este reto de reinventarse, no solo a causa de la pandemia, sino para los efectos subsecuentes a la misma. Me gustaría ejemplificar lo anterior mediante un caso que va a generar sentido para las personas que se han o que hemos ejercido la docencia en ámbitos rurales,
y en ámbitos marginales. El conocimiento de esta realidad nos haría pensar cuán lejos estamos de saldar estas deudas histórico-sistémicas de las que hablábamos anteriormente. Con ello pensar también en el número de personas que quedarán fuera de este nuevo modelo o modelo educativo emergente y condenar a este sector poblacional o estos alumnos nuevamente al rezago, pero en este caso la versión del rezago en el siglo XXI. Para concluir esta reflexión, me gustaría cerrar con 4 aspectos. El primero de ellos: escuela, educación, aprendizaje y servicios educativos no son lo mismo. Pese a buenas iniciativas o a buenas intenciones, muchas veces en el terreno de lo aislado, los servicios educativos no han llegado a todos. Siguiente, que el rezago nuevamente tendrá consecuencias directamente proporcionales en el fracaso educativo o en la exclusión. Y también aquí podríamos mencionar casos como los de las personas con discapacidad o el alumnado con necesidades educativas especiales que se han visto afectados por la suspensión de los servicios educativos de los que ellos eran usuarios. Siguiente, si los docentes, reitero, en una mayoría, se han intentado reinventar, es interesante preguntarse por qué el sistema educativo y los tomadores de decisión no parecen estar en esta misma dinámica. Finalmente, ante este nuevo modelo o modelo educativo emergente, los docentes requerimos volver al diálogo de lo académico, de lo pedagógico, porque allí está la razón de ser de la escuela. Y si entendemos esta variable, porque es solamente un aspecto de los muchos que integran al sistema, dentro de la compleja ecuación que es la situación por la que estamos atravesando, nos vamos a dar cuenta que al ir pegando estas variables estamos dentro de una realidad demandante, dentro de una realidad que implica una actuación responsable y consciente, y es entonces que este diálogo académico, pedagógico de los docentes puede contribuir a resolver una variable al menos de estas tantas deudas histórico-sistémicas que se han mencionado en esta reflexión. Muchas gracias por seguirnos. Les invitamos a que se suscriban gratuitamente. Nos pueden encontrar en YouTube como Escoleia 4.0 y desde luego en Facebook. Háganos llegar sus sugerencias, comentarios y aportaciones porque son muy importantes para nosotros.